una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. Pues esta declaración del presidente mexicano en estos días está causando mucha discusión y no es para menos. Estamos hablando de una expresión emitida en una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional. Y bueno, pues es una declaración que hace a partir de revisar algunas de las resoluciones que en México está tomando el Poder Judicial, que le son adversas a obras y cuestiones que están impulsándose desde el propio gobierno del presidente López Obrador. Hablar como lo hizo de que desde el Poder Judicial se estaría pretendiendo una suerte de golpe de Estado técnico, pues es usar palabras muy fuertes y de eso hay que hablar. Y es lo que haremos en este programa. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Hemos invitado a uno de los más importantes constitucionalistas y académicos, que es Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, y bueno, pues un estudioso y un especialista en materia de leyes, desde luego, a quien hemos invitado para analizar el contexto en que están ocurriendo las cosas en México. Por un lado, esta declaración que se puede tomar en serio o no. Hay una discusión abierta sobre si esto realmente puede considerarse una posibilidad real de que el presidente de México esté viendo una acechanza de un poder judicial en su contra, pretendiendo un golpe de Estado técnico. ¿Y esto qué significa? Y está el conjunto de cosas que se han visto en los últimos días y horas. Por ejemplo, la presentación de centenares de personas para pues desmontar un plantón que duró bastantes días frente a la Corte, donde se insultó y agredió a los ministros de la Corte de diferentes maneras. Ese plantón se quitó después de esta manifestación del fin de semana. Ha regresado, por cierto, un grupo de personas a tomar nuevamente este lugar. Y está también, déjeme agregar el elemento para iniciar la charla con Miguel Carbonell, el anuncio de que se pretende una reforma judicial en México que incluiría, entre otras cosas, la votación directa de los ministros y magistrados del Poder Judicial en México, con todo lo que esto puede significar y una polémica abierta al respecto. En general, hay hoy en México una tensión muy fuerte entre poderes de la República, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Gracias, Miguel Carbonell, por estar en el programa y pues detenerte a analizar este conjunto de temas que he dicho en grandes pinceladas. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Un gusto, Carmen, saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué estás viendo en tu análisis con estos eventos que he descrito, más los que se agreguen en la revisión? Bueno, desde luego que hay que tomar en serio las palabras del presidente porque, bueno, es el jefe del Estado y aunque en efecto en esas conferencias matutinas se habla mucho y de forma prolongada y a veces de forma poco conectada con la realidad, pues hay que tomar en cuenta esto. Ahora, me parece que en ese sentido las expresiones del presidente de la República están exagerando una situación en donde puede haber naturalmente puntos de vista divergentes, puede haber tensiones, pero nada que ver. No hay un solo elemento, Carmen, que nos permita hablar ni de manera remota de un intento de golpe de Estado en sentido técnico del Poder Judicial. De hecho, al presidente lo que le molesta son algunas decisiones, unas de la Suprema Corte, otras de juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal en relación a sus obras de infraestructura, que están siguiendo el curso legal que señala
que señala la ley, que es el curso establecido en la Constitución, en el ordenamiento jurídico. Entonces, me parece en ese primer tema que propones totalmente fuera de lugar la expresión del presidente, sin ningún asidero concreto y específico en la realidad. Lo que está planteando cuando dice el presidente golpe de estado técnico, que están queriendo una suerte de golpe de estado técnico, es que desde el Poder Judicial hay una pretensión específica de inmovilizarlo, de impedirle hacer las obras que el pueblo necesita y expresiones de esta naturaleza. Esto a raíz de decisiones judiciales que efectivamente han sido tomadas con motivo de una gran cantidad de impugnaciones a una gran cantidad de situaciones relacionadas con su ejercicio de gobierno. Está planteando, pues, que hay una intención de no permitirle ejercer el poder y por lo tanto habla de una suerte de intento de golpe de estado técnico, de quitarle ese poder que tiene. No, es que no, por eso te digo, no está leyendo el señor presidente bien la realidad, no es para nada así. En primer lugar, porque los asuntos que están bajo conocimiento del Poder Judicial de la Federación han sido instados por la ciudadanía, por organizaciones sociales que están preocupadas por el medio ambiente y lo han hecho de la manera en que se debe hacer en un sistema democrático y en defensa de los valores democráticos que encierran los derechos humanos a través de juicios de amparo. Esto está en la Constitución. En todo caso, lo que le debería molestar al presidente es la Constitución. Seguramente le molesta, pero hay que decir las cosas como son. La Constitución da derecho a que cualquier persona pueda instar, pueda acudir ante un órgano jurisdiccional, plantear lo que desde su punto de vista corresponda, y los jueces y juezas están obligados a tramitar el asunto. Algunos de esos asuntos comportan, Carmen, la suspensión, por ejemplo, de obras de infraestructura. Esto se ha discutido mucho en la construcción del Tren Maya, por ejemplo, pero eso es lo que ordena la ley. Entonces, está fuera de todo lugar la pretensión. Y, por otra parte, la acción de gobierno y la actuación de la administración federal se da en muchos campos y en muchas áreas. Yo creo que también el tomar una anécdota o el tomar un aspecto, por importante que sea en la óptica del presidente, y pretender totalizar, digamos, la experiencia de la tensión que puede existir entre poderes, me parece absolutamente exagerado. No le veo ningún fundamento. Bueno, yo coincido contigo que sería una locura que se esté pensando desde el Ejecutivo lo que verbalizó el presidente. Puede ser una nueva cortina de humo, pero también vale la pena plantearse que en un contexto como el mexicano, pues cabe la pregunta si está o no realmente el presidente de la República viendo lo que dijo, o es simple y llanamente lo que tú estás diciendo, una expresión más de las muchas que se dicen en la conferencia matutina. Déjame hacer una pausa y te invito a retomar el hilo después de estos anuncios, porque no hay más que dos opciones: o se le toma en serio o no a un presidente de la República, pero de que dijo lo que dijo, no hay duda. Regresamos con Miguel Carbonell conversando sobre lo que está pasando en México. Tuve oportunidad de, Miguel, este mismo día de conversar por la mañana con el doctor José Ramón Cosío, que como sabes pues es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al hablar de este tema, pues él planteaba, coincidiendo esencialmente contigo respecto a que esto no parece que sea realmente algo que nos deba preocupar, pero que haciendo el ejercicio de que se le tiene que tomar en serio a un presidente y que dijo lo que dijo, pues entonces hacía una serie de planteamientos sobre lo que tendría que seguir, o preguntarle al presidente si esto que dice lo está viendo usted realmente y cree que desde el Poder Judicial se pretende un golpe de estado técnico, pues que sigue presidente. Fue el planteamiento que hizo Cosío, con la cautela de no aceptar que esto realmente esté ocurriendo, que haya un real riesgo de que desde el Poder Judicial se esté preparando ningún golpe de estado, técnico o no. Sí, sin duda alguna, pues habría que preguntarle al presidente si tiene algún dato concreto, específico, algún elemento más allá de la retórica que se puede incorporar en el debate político y que es natural a puntos de vista divergentes en un Estado democrático. Pues si tiene algo concreto, pues que vaya y presente la denuncia correspondiente. A mí me parece que más bien el hecho de estar amenazando, de estar amedrentando, de, por ejemplo, decir, como lo ha dicho el presidente, que si
determinados jueces toman ciertas decisiones, los va a poner ahí para que la gente conozca sus nombres, para que vean sus fotos y les pidan cuentas en la calle, etcétera. Eso sí me parece una amenaza muy real, muy tangible y muy creíble. Pero pues más allá de la retórica, tampoco se observa nada concreto en el dicho del presidente y habría, en efecto, me parece extraordinariamente afortunada la expresión de José Ramón Cosío, Carmen, habría que decirle al presidente, bueno, ¿y qué medidas piensa usted tomar o qué piensa hacer? O compártanos qué información tiene usted para llegar a esas conclusiones tan graves, tan gruesas y usar una retórica de artillería pesada, porque hablar de golpe de Estado, Carmen, como tú muy bien lo apuntabas, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa y tampoco es cualquier cosa, Miguel, déjame conectar también con los últimos acontecimientos. Observar un plantón, una toma, digamos, de la entrada de la Suprema Corte de Justicia en México que duró bastantes días, en donde la agresión en contra de los ministros y de la Corte pues está a la luz de las imágenes, con una circunstancia que detonó una manifestación el fin de semana de centenares de personas que en defensa de la Corte asistieron y que obligó a la policía a intervenir para desalojar ese plantón y que no terminara aquello en una cosa mayor en términos ya de confrontación física. La confrontación fue evidente, el planteamiento de ambas partes pues evidentemente generó una tremenda rispidez, pero la cuestión es, ¿qué significa esto? Preámbulo de qué cosas puede significar esta elevación del tono y situaciones ya casi de confrontación física. Sin duda alguna muy preocupante. Desde luego el edificio de la Suprema Corte da a un espacio que es público, en donde suelen haber manifestaciones y concentraciones de gente para todo tipo de reivindicaciones. Enfrente está el Palacio del Ayuntamiento, a un lado está Palacio Nacional, en fin. Pero yo agregaría un elemento, Carmen, a esto que tú señalas, y es el hecho de que la retórica ha llegado incluso hasta pues proferir amenazas, están registradas por los medios de comunicación a la presidenta de la Corte, a la ministra Norma Piña Hernández, y esto ya me parece que está saliendo de tono y que merecería una reacción contundente de las autoridades porque implica la comisión de delitos. El hecho de que se haya en redes sociales o ahí mismo en la puerta de la Suprema Corte hecho manifestación de estas amenazas, de esta amenaza de violencia física a la presidenta de la Corte, a los integrantes de la Corte, me parece inaceptable y añade un elemento de presión que no se compatibiliza bien con el ejercicio de la independencia judicial y con la autonomía con la que se tienen que tomar las decisiones. No olvidemos, Carmen, que más allá del rol institucional que les toca a ellos desempeñar, desde luego son personas que están preocupadas por su integridad física, la integridad física de sus familias, y que creo que todos como sociedad deberíamos de empeñarnos en asegurar las mejores condiciones de trabajo para todos los que están en la Suprema Corte. Este contexto que se registró el fin de semana en particular, bueno, pues viene precedido de una virulencia del propio presidente de la República en contra de la Corte, en contra del Poder Judicial, al que llama podrido, en contra con nombre y apellido de las instancias judiciales y muy destacadamente de la propia presidenta de la Corte, la primera mujer que llega a la Corte recientemente tomado esta responsabilidad. Y bueno, viene precedido todo esto de un contexto muy virulento del Ejecutivo hacia el Poder Judicial. La retórica presidencial ciertamente no abona, no ayuda. Es un estilo pues muy rudo, Carmen, me atrevo a calificarlo así, porque se habla efectivamente de que está podrido, de que son corruptos, de que forman parte de la mafia del poder, como algo muy negativo. Pero pruebas específicas no se presentan. No se dice tal persona realizó tal acto de corrupción, etcétera, y aquí está la denuncia correspondiente. Nada, es palabras en el ánimo de inflamar a la opinión pública, de añadirle gasolina al fuego y quizá también en la lógica de todos los manuales de gobiernos populistas, pues fungir como distractor de la opinión pública, distraernos de los problemas de fondo del país. El problema de fondo de este país no es ni remotamente la Corte, el problema es
la inseguridad, el problema es un servicio de salud pública que se está cayendo por todos los lados, un sistema educativo que ya no da más de sí, empleos mal pagados, aumento de la pobreza. Esos son los problemas de fondo. Pensar que la Suprema Corte es un problema para este país es de una ingenuidad propia de un régimen populista, evidentemente. Déjame, Miguel Carbonell, hacer una pausa y regresamos. Desde luego, déjame cerrar la parte que estamos aquí conversando diciendo cualquier poder es criticable, por supuesto, en una democracia, el poder judicial, el ejecutivo, el poder fáctico, cualquier poder en una democracia es susceptible incluso de tener actos o situaciones de corrupción, de un montón de asuntos que la sociedad tiene derecho a señalar y a mencionar de las maneras que quiera. Estamos sin duda ahora en una circunstancia donde se está calificando y generalizando hechos que, si bien pueden ocurrir en casos, muchos o pocos, se generaliza la acusación en contra de, en este caso, el Poder Judicial. Y se tiene esto como telón de fondo para lanzar la idea de una reforma al propio Poder Judicial. Misma reforma que podría tener lugar también en una democracia, pero en este contexto de cosas es importante analizar qué significa lo que se está proponiendo. Se nos acabó el tiempo, Miguel Carbonell, pero en esta parte final, pues el planteamiento que se hace es como el Poder Judicial en su conjunto está podrido, hay que hacer una reforma a este poder. Se están planteando cosas como elegir de forma directa a los ministros de la Corte. Se habla también de invitar a un parlamento abierto para que se pueda escuchar a los especialistas. ¿Qué me dices para cerrar? Mira, desde luego que es una ocurrencia extraordinariamente negativa, porque además esto ya pasó en el ámbito de competencias del Congreso de la Unión a plantearse como iniciativas ya formalizadas en ambas cámaras, Carmen, hay que decirlo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ya hay iniciativas del partido en el gobierno para impulsar la idea del presidente de elegir por voto popular a los integrantes de la Corte. Es un retroceso enorme, no hay experiencias de tribunales constitucionales en ese sentido, salvo la experiencia de Bolivia, que es un ejemplo que nadie pondría como en los primeros lugares de excelencia en el dictado de sentencias, y a mí me parece lamentable. La idea del Parlamento abierto, bueno, quieren discutir, quieren platicar, perfecto, vamos a platicar las veces que ustedes quieran y con los argumentos que ustedes quieran, pero desde luego que la idea de elegir por voto popular, me imagino a personas haciendo campaña, a partidos interviniendo, a candidatos que salgan muy bien en la fotografía o que sean muy populares, pues no sé, prometiendo futuros beneficios a la gente, resultando electos. Si nosotros lo que queremos es gente preparada, gente estudiada, gente que le sepa la técnica argumentativa y que esté comprometida con la defensa de los derechos humanos. No queremos algo similar a lo que en términos de representación popular hacen los diputados, y está bien que lo hagan, pero nunca nuestros jueces constitucionales. Bueno, se nos acaba el tiempo, Miguel, pero déjame pedirte cerrar de la siguiente manera. No veo que el contexto actual dé para realmente discutir una reforma judicial en México, pero supongamos que lo hay. Supongamos que tenemos las condiciones democráticas apropiadas. Desde tu punto de vista como especialista, ¿qué sí valdría la pena revisar en este poder judicial que, como cualquier poder en una democracia, es criticable y es dable señalar las deficiencias? ¿Qué sí cabría hoy por hoy en una eventual hipotética reforma judicial para México? Hay muchas cosas por reformar. Yo te diría dos. Por ejemplo, hoy el nombramiento de integrantes de la Suprema Corte es a partir de un sistema de ternas. Son 3 nombres que hace llegar el presidente al Senado para que elijan uno de ellos. Nosotros hemos propuesto desde hace años que en vez de un sistema de ternas mande un nombre, que se examine ese currículum, esa biografía, ese perfil y se diga sí o no. Y luego el gran tema que importa a las mexicanas, a los mexicanos, Carmen, es la justicia en las entidades federativas. Nadie está volteando a ver que hay un gran rezago, que no tienen recursos suficientes, que atienden al 80% de todos los procesos jurisdiccionales de este país en las entidades federativas. Y nadie está hablando de eso. Parece que toda la impartición de justicia en México recae en la Suprema Corte y no es cierto. Los poderes judiciales locales, para que te des una idea, Carmen, resuelven simplemente en materia civil y familiar 1,5 millones de asuntos cada año y la Suprema Corte resuelve 5,000. Entonces, imagínate 5,000 contra 1,5 millones solo en 2 materias.
ahí es donde tenemos que voltear, ahí es donde tenemos que poner énfasis en una futura reforma judicial y no estar inflamando el ánimo popular en contra de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal. Inflamando el ánimo popular es lo que dices para cerrar este programa. Gracias por estar aquí, Miguel Carbonell. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Gracias a ti y gracias al público. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta mañana.